Muy buenas noches, gracias por su sintonía a Debate. Soy Eduardo Arévalo y esta noche tenemos el gusto de recibir en el estudio al doctor Ernesto Navarro Marín, infectólogo, a quien le damos la más cordial bienvenida esta noche. Doctor, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, siempre dispuesto a colaborar con la población en términos de que se entienda pues qué es lo que está adoleciendo durante la pandemia. Creo que es bien importante. Así es, cada día se tienen datos nuevos y irlos analizando es, por supuesto, muy importante. Y vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Muy bien. Doctor, en cuanto a las estadísticas, las autoridades han estado dando declaraciones y se ve una leve tendencia a disminuir el número de personas, no en el acumulado, sino en los casos reportados por día, la cantidad de víctimas mortales, que habíamos llegado a un punto bastante alto, 12, 15 por día, a 10 o 7 en los últimos días, gracias a Dios, y también en el número de contagios. ¿A qué podría deberse esta situación, doctor? Bueno, si observamos, si tuviéramos la curva ya a la mano, pues podríamos decir de que el comportamiento ha sido casi similar y un poquito más que el año anterior, durante el año anterior, en el cual pues podemos observar que hubo subidas, bajas del número de casos recuperados, fallecidos, etc. Pero últimamente observamos que en los últimos días, digamos en los últimos meses, a finales de septiembre, principios de octubre, vimos que una alza que daba alrededor de los 320 más o menos. Pero afortunadamente en los últimos días, analizando estas tablas, esta mañana estuve observando para este día que había una tendencia leve a bajar. Por ejemplo, estamos hablando de los últimos días alrededor de 273, 290, pues lo cual hace una diferencia, si tal vez no es estadísticamente diferenciable, pero sí podemos decir pues que se observa un número de casos. Por lo tanto, si bien es cierto que el número de fallecidos ha aumentado. Ahí está la gráfica, doctor. Ahí bueno, excelente. Es bueno, si la observamos detenidamente, podemos ver que el año pasado pues, fueron los grandes picos que hubo por septiembre y todo, pues, y ahorita como que queríamos alcanzar ese número también. Y vemos que durante las aglomeraciones, vacaciones que hubo, esos picos que ustedes ven que suben, bajan, y al final vemos que desde el mes de septiembre, agosto, empezamos a tener una alza en el número de casos, para que entonces podamos ver que al final, como que hay una tendencia nuevamente al final de la curva, vemos que si bien es cierto, estuvo en los últimos días alrededor de 300, 320, vemos que al final, pues en los últimos 5 o 6 días se ve que hay una tendencia leve, pero yo diría que es observable el conocer pues que estamos hablando de 273, 290 casos, lo cual pues creo que en este momento pues es apreciable desde el punto de vista, sabemos pues lo que está pasando en todo el mundo. Creo que en todo el mundo se han repetido estas curvas y hay una serie de casos, pero en este caso pues, si hablamos de El Salvador, pues yo diría pues que si tomamos todas las medidas de prevención conocidas hasta este momento, podríamos lograr que esa curva, si bien es cierto que no vamos a lograr aplanarla, pero sí podemos ir en descenso, no en picada, pero sino que descenso en una forma muy lenta. Doctor, el tema de la vacunación, decían las autoridades que ya estamos superando el 70% de la población salvadoreña vacunada. ¿Puede ser un factor que ayude a que esa curva, como usted decía, pues si no bien se aplana, va con una tendencia a la baja? Sí, yo creo que definitivamente, veámoslo de esta manera. Si lo vemos retrospectivamente, qué es lo que pasa en nuestro país con las diferentes vacunas, creo que está cobrando cierta credibilidad en la población. ¿Y por qué no decirlo? ¿Quién de ustedes no ha llevado a su hijo a una vacunación temprana cuando nacen? 2, 4, 6 meses, refuerzos al año, refuerzos a los 5 años, todos. Poliomielitis, rubiola, sarampión, rotavirus, influenza, etc. Quiere decir que la vacuna funciona. ¿Por qué? Ustedes observan que aquí en el país no tenemos sarampión, no hay rubiola, no hay poliomielitis,
no hay tétano, no hay difteria, no hay una cantidad de enfermedades. Y eventualmente vemos un par de casos ahí traídos de otros países, pero realmente, hablando de vacunación, significa que la vacuna funciona. Y si en este momento nosotros observamos que tal vez no podría atribuir que solo sea el efecto de la vacunación, sino que más bien una parte de comprensión de la población que tenemos que cuidarnos nosotros para evitar, en términos de solidaridad, que no haya más contagios dentro de familia, por lo tanto en la comunidad. ¿Significa eso entonces que la vacuna funciona? Se ha dicho, y esto es para todo el mundo, ¿por qué se han puesto tantos millones de vacunas? ¿Por qué? ¿Creen ustedes que funcionan? Yo creo que sí funcionan, te lo digo personalmente, ¿no? Porque yo ya fui vacunado con 2 de AstraZeneca, me pusieron un refuerzo hace 5 o 7 días de Pfizer. Desafortunadamente, pues, que yo tuve COVID hace un año, con seguridad que yo me voy a proteger, porque no quiero que me dé otra cuestión, porque eso es grave. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, yo me atrevería a decir que realmente el efecto de eso podría ser condicionado tal vez a esas administración de vacunas, que estamos hablando de una cantidad de la población que ha recibido la primera dosis, y estamos hablando de un 60-72% que ha recibido la segunda, y estamos hablando quizás de unos 500,000 posiblemente que recibieron el refuerzo, pues yo creo que de esta manera, si nosotros observamos esa curva anterior, podríamos aseverar que posiblemente vaya en descenso. Y por supuesto, si toda la población se compromete en lo personal a cuidarse de su salud, cuidar a su familia, con todas las medidas conocidas desde el año pasado, que no las conoció durante el comportamiento de la pandemia el año pasado. Esos 2 factores y, por otro lado, tratando de evitar aquellas agrupaciones en los bares, es decir, considerando todas las medidas de protección, yo creo que podría de alguna manera ir bajando ese número de casos y por lo tanto, y esto es cierto, si nosotros observamos que el número de casos disminuye, ¿qué esperaríamos? Que el número de fallecidos disminuya también, claro. Es lógico. Las autoridades, el ministro específicamente, hace algunos días pues daba declaraciones y llamaba la atención dentro de la parte que hablaba, porque decía, mire, estamos evaluando la posibilidad de una 4ª y hasta una 5ª vacuna. Claro, esta decía, estamos viendo el desarrollo de lo que podrían traer y sería enfocada a grupos vulnerables, decía. Es lo primero que se nos ocurre y lo que podría llegar a concretarse si es que se dan en El Salvador, decía. Me encanta que lo haya dicho de esa manera al final, porque está hablando de vulnerables. Vulnerables son todas aquellas personas que, no habiendo recibido su primera dosis, su segunda dosis, que no han tenido un refuerzo, y que son personas de alto riesgo, por ejemplo, que sean diabéticos, que sean con problemas renales, hepáticos, pulmonares, que sean inmunodeficientes, dígase, adoleciendo de cáncer, leucemia, etc. Esos son grupos vulnerables. Quiere decir que tenemos un grupo grande de la población que puede andar entre posiblemente los 40 y 70 años, que son más vulnerables desde el punto de vista de adolecer enfermedades por COVID más severas desde el punto de vista que adolecen esas otras enfermedades de base. Y no solo eso, sino que si no la población tampoco se compromete adoleciendo esas enfermedades, número 1, a tener a la mano la provisión de medicamentos suficientes para que no le falte su medicina para la tensión, su medicina para la diabetes, etc. Eso le da cierta seguridad de que si le da el COVID y estando vacunado, con seguridad que no le va a ir mal. Por lo tanto, si habla de refuerzos en el futuro, pues yo creo que va más bien a Ciudad Arévalo orientado esto también a lo siguiente. Si nosotros sabemos al momento que en todo el mundo las variantes diferentes que hay, alfa, beta, gamma, epsilon, iota, mu, todas esas del alfabeto griego que están actualmente circulando en varias partes del mundo y aquí en nuestro país, posiblemente hay unas 4 circulando, quiere decir que hay más posibilidades de que nos infectemos por estas, pero afortunadamente también, y lo han dicho, y esto es una base científica, que dice que todas las vacunas, no importa a qué le hayan puesto, muertas, que sean de mensajero, que sean de RNA mensajero, o que sean hechas como la AstraZeneca y la Johnson & Johnson, que fueron producidas en monos, y que de esta manera va un virus asociado que no infecta a la persona y va incorporado a ese virus
una parte del virus que produce el COVID, estas, no importa la que sean, se ha dicho al momento que todas protegen de alguna manera para esta variante. Por lo tanto, si nosotros tenemos una vacunación, así como va en este momento en nuestro país, quiere decir que en un momentito dado nosotros tenemos lo que se llama una inmunidad de rebaño. ¿Qué es una inmunidad de rebaño? No es más que el momento en que se logra, y antes se decía que podía ser, la OMS dijo al principio, bueno, que sea un 50% de la población que sea vacunada. Pero actualmente decimos que sea 60, 70, 80 y 90%. Quiere decir que si nosotros logramos un porcentaje, 90% de vacunados, ¿qué vamos a tener como respuesta a esto? Que queda solamente un 10% de susceptibles. Y si queda un 10% susceptible, esas personas, si todas vacunadas, llegan a su casa, pues difícilmente le van a contagiar a su familia que por alguna razón no se vacunó. Por lo tanto, esos los refuerzos en el futuro, pues no sería raro. Y yo me atrevo a decir lo siguiente. En primer lugar, si sabemos que la inmunidad que uno sufre, que le da a uno cuando sufre la enfermedad, puede durar, decía al principio, 4 semanas, 6 semanas, 2 meses, 3 meses. Hoy se sabe que dura un poquito más. Y si hablamos de la duración de las defensas que nos está aportando las vacunas de diferentes clases que tenemos aquí en nuestro país, podemos decir que hay varias semanas, pero a medida que va pasando el tiempo, sabemos que dura un poco más tiempo, puede ser que dure meses. No sabemos si va a durar años. ¿Por qué esta razón tanto para el que le dio COVID como para que la persona que esté vacunado, me atrevo a decir que no sabemos? ¿Por qué? Porque el virus es nuevo. Estamos conociendo él, estamos conociendo su comportamiento, estamos conociendo las vacunas, estamos conociendo qué tantas defensas nos dan a medida que pasa el tiempo. Y apenas se ha pasado, estamos hablando de febrero, marzo, que se inició la vacunación. Quiere decir que a medida que pasa el tiempo, puede ser 1 año, 2 años, vamos a ver, la vacuna entonces protege para 1 año, protege para 2 años, protege para 3 años, y así, a medida que pase el tiempo, se podrán tomar decisiones para entonces poder decir, podemos hacer un refuerzo. Y no solamente eso, actualmente las compañías que producen las vacunas están tratando de modificar un poco las vacunas actuales, en el sentido que sean un poquito más efectivas contra las variantes. Significa entonces que va a llegar un momento, y sabemos que el virus ha venido para quedarse en todo el mundo, y en nuestro país no es la excepción, significa que nosotros tenemos que seguirnos protegiendo. Pero si hacemos un llamado a la población, pues, y por todo lo que se ha dicho, acá en el país, en este momento, y en todo el mundo, es vacunarse. Doctor, vamos a hacer una pausa y al regresar vamos a hablar sobre esta noticia que corrió ahora a nivel internacional sobre una pastilla que podría ser certificada no para prevenir COVID-19, sino para amortiguar los síntomas y las complicaciones que puedan generar en el organismo. Así que vamos a la pausa y regresamos hablando de ello. Gracias por continuar con nosotros. Doctor, dejábamos abierta la pregunta y decíamos que la noticia, una de las noticias importantes a nivel internacional es estas pruebas aceleradas que están realizando. No es concluyente de una pastilla de la realizada por Merck que ya está siendo suministrada pues, a pacientes con COVID-19. No, aseguran, no es que previene el COVID, sino la persona que tiene COVID lo toma y en las pruebas demuestra que la gravedad o la posible letalidad pues baja considerablemente. Todavía es una versión beta, todavía está en pruebas, pero que va en camino de convertirse en la primera pastilla contra el COVID-19. Bien, es un medicamento que es el molnupiravir. Estos medicamentos, cuando terminan ivir, si ustedes recuerdan cuando se ha venido el tratamiento del VIH, sí, de otras enfermedades virales, entonces tenemos ritonavir, itinavir, que se utilizaron para el VIH. De alguna manera los científicos, siendo esta una enfermedad viral, el VIH, siendo también este virus, COVID, un virus también, entonces significa que en los experimentos que hacen en fases iniciales, es decir, experimentación, y las pruebas que hacen iniciales para ver su eficacia, su seguridad, pues indican que de alguna manera, pues con las pocas muestras que puede haber ahorita de pacientes, las estadísticas, posiblemente tenga un efecto, ¿sí? Tal como se dice, pues no es para que no me dé,
Pero igual que las vacunas, estamos hablando de que las vacunas están diseñadas precisamente no para que no me dé la enfermedad, sino que si en caso me da la enfermedad, que si yo me exponga al virus, me contagio y me da la enfermedad, que no sea una enfermedad grave, que sea moderada, leve, y que yo al menos no vaya a parar al hospital y mucho menos cuidados intensivos, y entonces pueda fallecer. La idea es esta. En el futuro, pues creo que así como hay una cantidad de medicamentos en desarrollo por las diferentes farmacéuticas, así como lo hay en desarrollo otras vacunas, hay varios cientos de vacunas en experimentación en este momento. Así lo hay, también una serie de medicamentos. Recuerden que cuando ha habido otras enfermedades virales y bacterianas, pues siempre han sido un proceso. Y ese proceso precisamente es detectar sus posibilidades en animales, después van precisamente a pasar a los humanos y voluntarios, y después vienen las otras fases en las cuales pues empiezan con la fase 0, 1, 2, 3, 4, en la cual pues se va viendo a medida que pasa grupos poblacionales más altos, voluntarios inicialmente, y después empiezan a tratar de ver que poblaciones grandes, empezando con números pequeños, poblaciones grandes en diferentes países, para tener las estadísticas al final en términos de seguridad y eficacia. O sea que es bueno saber, pues, y bueno, la pregunta es cuándo va a venir al país, ¿no? Sí. Pero para mí entonces es bueno que la población sepa que los científicos están estudiando pero muy seriamente, ya que este virus, lo dijimos del principio, ha venido para quedarse, pues tiene que haber, de alguna manera, estudios científicos con verdades científicas como para avalarlo finalmente. Esa es cuestión de tiempo, así como las vacunas, pues yo creo, para mientras pues vacunarse y cuidarnos mucho nuestra salud. Así es. Doctor, también otra noticia pues que se conocía el día de ayer y ahora es estos requisitos por COVID-19 que va a pedir Estados Unidos para ingresar a partir del 8 de noviembre. Sabemos la cantidad de salvadoreños que viajan más que todo por negocio, pero también por placer a Estados Unidos o viceversa, salvadoreños que están residiendo allá y que vienen bastante seguido a nuestro país, pues que ahora va a ser una obligatoriedad la aplicación de las vacunas. No había quedado tan clara la forma, pero ya el gobierno, la misma embajada pues en nuestro país dio a conocer esta lista de requisitos y de las vacunas pues que son autorizadas a estar aplicadas para poder viajar. Ese es un punto importante que Estados Unidos lo haga, porque otras naciones, me imagino, igual medida, igual decisión la irán tomando, no solo presentar las pruebas PCR, sino los esquemas, por lo menos de 2 vacunas. Bueno, me parece pues que, si bien es cierto aquí que en el país no se ha dado un decreto que sea obligatorio, pero esto va orientando a las personas que tienen que viajar por asunto de negocios, turismo o cualquier otra razón, saben pues que tienen que vacunarse. No importa la edad que tengan, va a ser requisito. Aparentemente con los niños no la van a requerir. Correcto. Porque acá en nuestros países pues todavía no se va a aprobar en todo el mundo para entonces poder decir que llevan su carnet de vacunación y con esto es el pase para entrar a los Estados Unidos. Pero a medida que pasa el tiempo, pues yo creo que todas las personas tienen que enterarse que si lo están poniendo en forma obligatoria, ¿cuál es el significado de esto en términos generales? ¿Cuál es el significado? ¿Qué creen ustedes? Bueno, que las vacunas funcionan y es una forma de prevenir realmente la enfermedad. Veámoslo de esa manera. Ahora, no tenemos que ser impositivos para eso, sino que aquí en el país se hizo que es voluntaria, masiva y es gratis. ¿Por qué no hacer una aceptación sobre ese llamado, sabiendo que realmente si tenemos esas curvas que van para arriba, que de repente tenemos un leve descenso del número de casos en nuestro país, y sabemos que el mes de octubre ha sido el peor de los meses en los cuales ha habido más fallecidos, y más de alguno todos nosotros tenemos un amigo, un familiar que ha estado grave y que posiblemente ha fallecido recientemente. Yo creo que no es para que nos dé miedo ni temor, sino que para aceptar de que realmente la enfermedad está presente en nuestro país. Y si está presente en nuestro país, todos somos susceptibles de adolecerla, aún vacunados, aún que me ha dado COVID antes. Entonces, se impone pues la medida principal, vacunemos. Y por otro lado, aún nos vacunemos, tenemos que tomar siempre en consideración todas las medidas que el gobierno ha hecho en términos de lo que conocemos todos. Uso de la mascarilla, distanciamiento social,
usa el gel. Todo esto, pues, todos lo conocemos. Entonces, todo eso va a ayudar que como unidad, como persona, como ciudadano responsable de su salud, lleve esa responsabilidad a su familia. Si tenemos esa responsabilidad con nuestra familia y cada una de las familias son partícipes de esta acción, ¿qué significa en la comunidad? Todas las familias unidas, comunidad, municipios, departamentos, El Salvador, nuestro país. Entonces quiere decir que si nosotros nos comprometemos a ello, ¿qué nos favorece? Favorece que de alguna manera nosotros tengamos dentro de la economía algo que vaya floreciendo, que vaya desarrollándose. Yo creo que es bien importante que la población considere esta situación en forma, pero seria, compromiso de hacerlo, cumplir obligatoriamente esas medidas. Y si bien es cierto que es una vacunación obligatoria, solo lo dicen los medios, lo dicen medios de comunicación, lo dice la gente, falleció uno por acá, que este se enfermó, que le fue bien, que este le fue leve. Y aquellos, lo puedo decir con fehacientemente, aquellas personas que están adoleciendo la enfermedad y que han tenido 2 vacunas, no les va mal, les da leve. Se ha dicho todo el mundo que esto es cierto. ¿Y por qué no decirlo? Si uno lo ve en la experiencia médica práctica que tienen todos los días y observa pues que aquellos pacientes que han sido vacunados, aún con refuerzo, por supuesto, habrá pacientes que tal vez por la enfermedad tan grave, más bien por las enfermedades asociadas básicas que tienen, son tan graves y que tal vez han dejado de tomar sus medicamentos para su presión arterial, para su diabetes. ¿Qué significa eso? Es más el descontrol que puede haber tenido de las enfermedades preexistentes, doctor. Es correcto, ese es básico. Si alguien sabe que es diabético, pues que no le falten sus medicinas y cumplir su dieta y su ejercicio. Si alguien es dislipidémico, es decir, colesterol, triglicéridos altos, si alguien es hipertenso, cuide su riñón, ¿cómo lo va a cuidar su tensión, su cuerpo? Tomando sus medicinas, tan sencillo como eso. El tema es que haya abastecimiento suficiente por parte de los ministerios de salud, por la parte privada, pues, y cumplir pues con esas medidas de prevención con su enfermedad, para que entonces, si me da COVID, ya sea porque me expuse inadvertidamente y accidentalmente me dio la enfermedad, me dio el contagio, entonces quiere decir que yo prácticamente al cumplir esas medidas y sabiendo, y lo hemos dicho ya varias veces, que personas en general, que han sido vacunados, inclusive han tenido su refuerzo, estas personas, lo pueden decir todos los colegas, que estamos viendo actualmente cantidad de pacientes por videollamadas, por teléfono, presencialmente, o que los vemos en los pacientes en los hospitales. Yo no trabajo por una institución gubernamental, soy en lo privado. Yo puedo asegurar que prácticamente se está dando eso. Muy bien. Doctor, ¿debe en este caso hacerse más obligatoriedad en el país para la vacunación o aplicar otro tipo de medidas? Por ejemplo, en Estados Unidos se exige la vacuna para trabajar o pruebas pagadas negativas cada semana. Eso casi es una obligación a las personas de decir quién va a estar cada semana pagando. Eso casi es una obligación hacerlo para poder continuar con actividades productivas. ¿Debe un poco hacerse más que voluntario acá en El Salvador? Bueno, se ha dicho pues voluntaria, gratuita y en forma masiva. Yo creo que ese concepto yo no lo podría manejar en este momentito para recomendar que sea obligatorio. Yo creo que más bien llegar a la conciencia de cada ciudadano que está protegiendo su salud, que está protegiendo a su familia al estar vacunado, y que si ese mensaje es llevado a cada uno de los miembros de la familia, todos lo van a comprender como que, bueno, funciona, porque no lo voy a hacer. Yo creo que por ahí debería andar y tratar de hacer un poquito más de promoción en salud. Tengo entendido que ahorita el mismo gobierno está llevando a través del sistema de salud a su casa, como quien dice, si la montaña no viene, yo voy a ella. Entonces están llevando las vacunas precisamente para que sea más accesible. Y no solamente eso, al hacer más pruebas, se está detectando también que puede haber mayor número de casos detectados. Ir a buscar ese caso a su casa y ver si hay contagios dentro de la familia, y de esta manera también se hace obra, que es lo que creo que están haciendo en este momento.
Muy bien. Tenemos que hacer una pausa y ya regresamos. Por favor, acompáñenos. Hay muchas aristas de este tema, las cuales vamos a estar abordando con el doctor al regresar de la pausa. Y si usted tiene preguntas también acerca del tema COVID-19, recuerde, está en nuestras plataformas para que usted lo pueda utilizar. Y en el último segmento vamos a la participación de ustedes a través de las redes sociales. Ya regresamos. De todo. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Doctor, estamos ya en un periodo importante porque están cerrando muchos centros educativos, ya el año lectivo, semipresencial o en línea, y las autoridades pues deberán tomar la decisión en los próximos días si es que va a continuar con esta modalidad de clases para el próximo año o si los chicos deberán llegar normalmente a las clases. Como se ve la estadística, como se ha ido viendo desde el inicio de casi 2 años de pandemia, todo apuntaría que el próximo año pues la situación podría quedar igual. Clases semipresenciales y otro grupo con clases presenciales. ¿Podría ser esa una buena opción que tomaran las autoridades para evitar que se disparen los contagios? Yo creo que aquí lo que tienen que hacer es una evaluación retrospectiva, en otras palabras, de los prácticamente 2 años de pandemia, número 1. Ok. Y dentro de todo eso, pues, me imagino que lo está haciendo el Ministerio de Educación, en el sentido de hacer una evaluación. ¿Cuántos se enfermaron? ¿Cuántos cerraron? ¿Cuántos fueron presenciales? De forma tal que el porcentaje y con la anuencia también de privados y de públicos, de alguna manera, tratar de ver cuáles son las mejores posibilidades. Yo creo que este intermedio que van a tener para el próximo año de inicio de clases, creo que les va a permitir hacer una verdadera evaluación y no solamente observando qué pasa en otros países, tomar las medidas más apropiadas. Creo que por una parte pues tiene que haber este periodo intermedio, yo creo que debería de aprovecharlo para hacer una buena promoción en salud para los padres de familia y ver que realmente la situación, si bien es cierto, no ha terminado de ser grave este año y con ese leve descenso que vemos, darle la confianza y a la gente en términos de decirle, bueno, tenemos estas posibilidades, a pesar de que se cumplen ciertos digamos, protocolos al nivel de las entradas y las indicaciones que dan los padres para llevarlo o no llevarlo, existe siempre un temor de contagio. ¿Quién quiere ver a su hijo enfermo? Nadie. ¿Quién quiere ver que el hijo llegó a la escuela, al colegio, y va a infectarse y después me lleve a mi familia, donde yo puedo tener abuelos, y se vayan a enfermar? Nadie lo quiere. Pero si se toman las medidas desde el punto de vista de educación, promoción, educación en salud más fuerte, hacia los padres de familia para que haya una comprensión, creo que estará en manos, en el tapete pues, de las autoridades como para poder definir esta situación. También los grupos de sindicatos de maestros daban hace algunos días una conferencia de prensa y pedían eso mismo, hacer una evaluación integral, decía, por el caso de ellos también, decía, mire, hay una cantidad grande de maestros, decía, a pesar de que no están llegando gran cantidad de alumnos de forma presencial, con los pocos que llegan, han surgido maestros que se han contagiado. Entonces decía, eso es un elemento que también debe de considerarse, así como personal de limpieza y otro que está trabajando en los colegios, en este caso eran privados, y decía, debe de evaluarse y debe de tomarse en cuenta antes de tomar la decisión. Creo que eso es correcto. Acuérdense que precisamente el mismo gobierno tomó la actitud en los diferentes ministerios de decirles, todos los mayores de 60 años que lo hagan virtual, que no estén en su trabajo. Por lo tanto, sí, estamos hablando de poblaciones pequeñas, grupos pequeños de trabajo, unidades en los diferentes ministerios, en diferentes gobiernos, en el mismo estado mismo. ¿Por qué no decirlo si en una escuela tiene usted 20, 30 niños y estos comparten con el resto durante el día en sus recreos? Y si no hay un comportamiento adecuado, más posibilidades de contagio. Y si ese contagio se da, ¿quién sufre las consecuencias? El profesor, porque esté enfrente de ellos todo el tiempo. Ahora, esto va, si hablamos de parvularias, jardines de niños, etcétera, también pues compromete de alguna manera a la familia de pensarlo bien y las autoridades tener la potestad en un momento dado de tomar la mejor decisión. Pero vuelvo, yo creo que debería ser una situación de una evaluación a fondo y comparar qué ha pasado en otros países que abren, vuelven a cerrar, porque cuando ven que la cantidad de casos va a un aumento, entonces se ve que prácticamente no funciona la medida. Ahora,
Si hablamos de la vacunación, pues son otras medidas también que de alguna manera podrían aprovechar hoy durante las vacaciones, ya que se está diciendo aquí en nuestro país que se ha abierto no la posibilidad, sino que se están vacunando los niños. Tal vez hacer una promoción a nivel de los padres, pues cuáles son los riesgos por una parte, pero por otro lado también sentir aquella confianza, no para que no les dé la enfermedad, sino que saber que tienen cierta protección al ser vacunados, al igual que los adultos mayores y cualquier edad que tengamos en nuestro país. Doctor, hay gente también que he estado escuchando en los últimos días que dice, mire, extremamos mucho los salvadoreños las medidas de seguridad, sobre todo el año pasado, después del encierro, cuando habilitaron ya poder ir a los súper y todo. Me acuerdo de desinfección de las bolsas al solo llegar, lavar producto por producto, los arcos sanitizantes para entrar en los mercados, el amonio cuaternario para poner los pies también, desinfectar. Hay algunos que dicen, mira, ya llegamos a un momento con el tema de la vacunación y las medidas que deberíamos de enfocarnos más en el uso correcto de la mascarilla, en el lavado de manos frecuente, en el distanciamiento social, decía, más que en este otro tipo de medidas tan extremas. ¿Qué considera usted? ¿Debe mantenerse tal cual está o es más enfocada en estas últimas que estoy mencionando? Me quedo con lo último. Okay. Y lo digo porque se ha demostrado en todo el mundo que prácticamente esos arcos que se hacían, lavado las llantas al entrar a una colonia, etcétera, etcétera, no funcionan. El virus no va a estar en el suelo, es decir, si voy caminando también, pues sería inaudito pues pensar que a partir de eso yo voy a conseguir una infección. O sea, pues que todas esas medidas se tornaron obsoletas prácticamente y son pocos países posiblemente a falta de una verdadera educación, cuáles son las medidas preventivas que posiblemente lo estén tomando. Pero si volvemos, yo dije a lo último, pues yo creo que son las medidas que se han dado como correctas y funcionan. Acuérdense que precisamente cuando hubo las pandemias de influenza, las mascarillas se empezaron a utilizar. Es más, en la Biblia está escrito también las medidas prácticamente de prevención sin saber pues qué enfermedad podría ser, qué microorganismo nos podía afectar. Pero se habla de el lavado de manos, se habla del distanciamiento, lo decían, en la Biblia está escrito eso. Y no se diga el uso de mascarillas, vienen las pandemias, como las famosas pandemias del 18, el 50, 49 y 60 que se dieron de influenza. Y usted ve estas fotos, que entonces la mascarilla estaba presente. Quiere decir que si tenemos esa enseñanza desde aquel tiempo y sabemos que funciona, entonces ahorita mascarillas más sofisticadas todavía con filtros mayores que los que tenían antes, quiere decir que se da cierta protección. Y si a eso le asociamos, tal como usted lo dijo, el distanciamiento social se impone, el lavado de las manos, gel, definitivamente que la gente tenga agua también para lavarse las manos. Se ha provisto en su parte económica suficiente como para poder comprar alcohol o poder comprar también mascarilla. De alguna manera pues tendrá que el gobierno favorecer esa infraestructura desde el punto de vista como para que la gente entienda que son las medidas que actualmente funcionan acá y en todo el mundo. Sin olvidar pues que la vacunación también ha sido oportuna, asociándose ambas, no dejando una por otra. Yo no voy a sustituir la mascarilla porque ya me vacunaron, ni voy a sustituir la vacunación porque puedo seguir usando la mascarilla. Recuérdense, toda persona que ha sido vacunada tiene que ser siempre con el protocolo conocido. Uso de mascarilla, distanciamiento social, lavado de manos, etcétera. Lo conocemos. Doctor, una persona que ha padecido un COVID, ¿qué tantas secuelas, digamos, no en estado de una UCI, sino una situación que le ha llevado a estar en cama y se ha recuperado? ¿Qué tanta posibilidad hay que le puedan quedar secuelas de tipo respiratorio a esta persona y que necesite una asistencia tanto de terapia o de utilización de oxígeno, por ejemplo? Está escrito, no solamente respiratorio, sino que hay aspectos otros, como si lo hablemos del punto de vista orgánico, a nivel de corazón, a nivel de piel, a nivel de cerebro. Está descrito también problemas bien serios. Recuerden que precisamente cuando hablamos de anosmia, es decir, la falta de olfato, ¿qué le está afectando? Son los nervios craneanos que vienen del cerebro hacia donde uno está oliendo sus comidas, sus diferentes olores. Quiere decir que hay una afectación a nivel de los
del olfato. Okay. Y eso usted ha visto que la mayor parte de la gente lo recupera, Sí. pero hay personas que pasan semanas, meses y aún no lo recuperan. Quiere decir que hay un daño también. Pero lo más importante yo creo que es el aspecto mental. Tiene que haber una proyección del punto de vista de revisión de la salud mental. La salud mental es afectada. Tuve la oportunidad de asistir a por web, por supuesto, a la atención de un webinar, por cierto, en cual se hacía un análisis de todos los aspectos que los encerramientos, confinamientos produjeron en la gente, desde el punto de vista mental. A estudiar también cómo la persona afectada por la enfermedad, los sufrimientos que ha tenido, los comportamientos psicológicos que tiene posterior. Cómo la familia que ha sufrido durante la enfermedad de su amigo, de su familiar, el sufrimiento que han tenido se expresa de alguna manera con efectos psicológicos. Que de no tener una ayuda del punto de vista del terapeuta adecuado, psiquiatra, psicólogo, etc., estas personas pueden durar mucho tiempo con esas depresiones, psicosis, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay una serie de afecciones que pueden durar. Nada menos, ayer vi una señora a domicilio, yo no quería llegar porque no sabía cuánto tiempo le había pasado el COVID, pero ayer tenía ya 4 semanas. La señora, cuando yo llegué a su casa, a mí me dio no sé qué pensar que la pobre señora estaba y tenía 8 litros de oxígeno desde hace 2 semanas. 2 semanas. Esa persona se llama oxígeno dependientes. Ese pulmón fue tan dañado severamente que difícilmente ese pulmón, esa persona va a recuperar buena parte de su función. Se va a quedar así, oxígeno dependientes. Significa que andan su contaminamiento de oxígeno para toda la vida. Imagínese una persona joven, le pasa eso por efectos del COVID y no tuvo la rehabilitación adecuada, tanto cardíaca o cardiovascular en términos generales o respiratoria, una rehabilitación pulmonar básica. No solamente por lo que usted decía que terminó en cuidados intensivos, sino que cualquier otra persona debe estar sabida de que después de haber adolecido la enfermedad, aunque fuera leve, puede quedar cierto daño pulmonar. Tanto que uno lo dice desde el punto de vista de rayos X, que si a usted le dio un COVID moderado o severo, alguna afección tuvo en su pulmón. Y si le toma una placa, considera que había hallazgos de que realmente pasó algo en el pulmón. Y si lo vemos con el tiempo, dice, ¿cuándo me voy a tomar la próxima radiografía? No se la tome mañana, ni la otra semana, ni un mes no esté gastando. Eso va a tardar mucho tiempo. Para una recuperación pueden ser semanas y meses después para que haya una limpieza del daño ocasionado por el virus a nivel del pulmón. Por lo tanto, sí hay secuelas. Y este es otro aspecto que toda la población debería considerar en este momento, de saber que si, además de la enfermedad, yo me salvé de la enfermedad, me dio moderada, grave, siempre va a quedar algo en su cuerpo que le puede limitar el desarrollo familiar, el desarrollo de su trabajo. Le afecta su parte económica. Veámoslo de esa manera también. Por lo tanto, si estamos hablando que la vacunación funciona, pues ¿por qué no hacerlo? Claro, por supuesto. Vamos a hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos y recuerde, vamos a regresar con la participación de ustedes a través de las redes sociales. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Decíamos, el último segmento lo dedicamos a las preguntas de ustedes, nuestros televidentes, a través de las redes sociales, y saludamos a Mao Hernández para que nos ayude con ello. Mao, buenas noches. Eduardo, buenas noches, y buenas noches al doctor Navarro Marín. Siempre se aprende mucho escuchándolo. Comenzamos con la participación de nuestro amigo de apellido Vega, que nos dice, si después de haber tenido COVID y después de 2 meses, aún con la prueba PCR, sale positivo, ¿cuándo es el momento adecuado para ponerse la tercera dosis? Alfredo José Flandes toma una participación similar al asegurar que luego de la tercera dosis, pregunta él si es cierto aquello de que por 5 meses después de la tercera dosis bajan las defensas, aún vacunándose con diferentes farmacéuticas. Miranda nos dice, es lógico que bajen el número de contagios. Lo que no sería lógico es que se incrementan los fallecidos, es porque ha habido incremento de contagios. Hay que averiguar la razón del fallecimiento de los vacunados. Solo dicen que es por el bicho, refiriéndose al virus del COVID-19. Finalmente, Ana Gutiérrez pregunta, doctor Navarro, una persona con cuadro de diabetes e hipertensión
¿Puede aplicarse el tercer refuerzo con la vacuna Moderna, siendo las anteriores que se le aplicaron la Sinovac? Gracias por su respuesta, dice Ana Gutiérrez. Vamos al set para las respuestas del doctor Navarro, Eduardo. Muy bien, gracias Mao por ayudarnos con eso. Muy interesantes, muy específicas algunas de las preguntas, doctor. Bien, la primera entonces tenemos. Nos preguntan que cuánto tiempo después de haber adolecido la enfermedad se puede vacunar a la persona. Está escrito que pueden ser 6 a 8 semanas. Toda vez que al momento que llegase o la cita que tuviese y se siente enfermo con un estado catarral, no lo haga, sino que esperar realmente sentirse, yo no digo sano, pero realmente que no tenga alguna sintomatología y decirlo siempre. Si además de haber adolecido el COVID, él tiene alguna comorbilidad, es decir, alguna enfermedad en la cual ha estado cumpliendo sus medicamentos al momento. Porque de lo contrario, esa persona queda además de quedar débil, adinámica, por mucho tiempo. Puede ser que al no estar tomando sus medicinas y haberse descuidado, le pueden venir complicaciones por no tomar sus medicinas propias de la enfermedad que adolece. Por lo tanto, yo creo que es bien importante decirlo al momento, si tiene una cita o la pidió, decir eso en frente del que hace la investigación. Muy bien. Ahora, estamos hablando ahorita de un refuerzo de tercera dosis. No importa la vacuna que le hayan puesto como tercera dosis. Aquí en nuestro país los refuerzos que están poniendo prácticamente son Pfizer y Moderna. O Moderna. Entonces significa que esa persona, después de refuerzo, tal como está indicado en todo el mundo, tiene que ser varios meses, usualmente de 4 a 5 meses para poderla poner. ¿Por qué ¿Cuál es la razón de esto? La razón es la siguiente, que después de que la persona ha tenido su primera, su segunda dosis, esta persona está formando anticuerpos, está formando defensa, está formando su propia inmunidad contra el virus. Al tener un refuerzo, lo que se está haciendo es, y por eso se dice tercera dosis o refuerzo, es porque lo que va a hacer en mi cuerpo, cuando me la administra, lo que va a hacer prácticamente es que mi cuerpo reaccione un poquito más con fuerza, digámoslo de esta manera, haciendo que haya una mayor producción de los anticuerpos que yo tenía, y como ese refuerzo va a permitir que yo tenga una mayor defensa. Esa es la razón por la cual también se espera mucho tiempo, como quien dice. Esperemos, veamos hasta cuánto llegó la inmunidad que me dieron las 2 vacunas previas, o la 1 si fue la Johnson. ¿Cuánto tiempo me duró eso? Y como actualmente se dice que puede durar varias semanas, esa es la razón por la cual se dice que tiene que ser a los 4 o 5 meses. Es básico saber eso. La otra es algo no entendimos bien de los es la relación entre por qué si hay más personas vacunadas también hay una cantidad alta de personas fallecidas, dice. Bueno, aquí ¿Por qué esa relación? Aquí suceden varias cosas. Supongamos que una persona tuvo la primera dosis. ¿Se enfermó? Pues no tiene suficiente defensa. Supongamos que la persona tiene 2 dosis, pero se la acaba de poner, quiere decir que no tiene suficientes defensas. Y supongamos que la persona tiene ya las 2 dosis y han pasado, digamos, 3 meses, 4 meses de la segunda dosis, esta persona tiene ciertas defensas. Pero si hay, al menos, si hay alguna enfermedad que durante ese periodo le da un estado catarral, una diarrea, le baja las defensas. Es más susceptible si le llega al COVID. Y por último, se me escapaba una decir, si esta persona, por otro lado, tiene su refuerzo y a pesar de eso se le complican las cosas, puede ser varias cosas. La cosa es que en el país hay variantes. Se ha dicho que, si bien es cierto, las vacunas pueden proteger contra las variantes, pero como no se sabe a ciencia cierta si eso así es, posiblemente alguna de esas variantes más virulenta, más contagiosa, hace agosto en su cuerpo, en el sentido, pues, si no ha tenido los medicamentos apropiados para su prevención de su otra enfermedad. O sea que hay varias posibilidades que puede aumentar el número de fallecidos. Y la otra cuestión es que si llegó enfermo la persona y le preguntan que sí fue vacunado y no se conoce el DUE y no se puede identificar si realmente fue vacunado, puede ser un factor también que tal vez dijo, sí me vacunaron y no sabemos si realmente lo estaba. O sea, pues que hay varios factores para pensar en esas posibilidades. Y la última pregunta decía, una persona que tenga diabetes o hipertensión, ¿puede aplicarse la vacuna Moderna? Hacía la pregunta específica de Moderna como refuerzo, después de haberse aplicado Sinovac. Sí, bueno, eso es lo que se está poniendo acá en nuestro país, por supuesto, ¿no? Ahora,
queda opción del vacunador en ese momentito cuál le va a poner. Por eso es que precisamente cuando usted llega al sitio, le hacen una encuesta. Si bien es cierto que ya tuvo la primera, segunda dosis, pero siempre le van a preguntar, ¿está tomando sus medicamentos? ¿Qué medicamentos toma? Puede ser que ese tipo esté bajo anticoagulantes, o sea, recientemente anticoagulado, pues es un riesgo. Entonces, pero si realmente dice, me he tomado mis medicamentos, estoy con estos medicamentos, será a opción de la persona vacunadora en ese momentito. Y por eso hay médicos ahí que pueden tener una consulta previa para decir, póngase o no se la ponga. Sí, la respuesta es sí, se puede. Y en este caso, doctor, la vacuna es igual, decía usted hace un momento, la peor vacuna que es la que no se pone. Claro, o sea, supuesto, al final hay gente que está esperando eso de, no, es que ahorita están poniendo Pfizer, yo quiero que me pongan Moderna o viceversa. Igual, las vacunas van a tener un porcentaje muy importante de efectividad a las personas que lo hagan, en primera o segunda, ¿verdad? El tema aquí es que no queda opción a la persona. Claro. Sino que va a depender de la disponibilidad de esas vacunas en el sitio que le toca. Recuerde que hay vacunas que se tienen que mantener a cierto grado de temperatura como la Pfizer, y creo que su transporte de un sitio para otro, aunque sí en el sitio de vacunación exista la posibilidad de tenerlas, no va a tener menos 70 grados, va a ser bien difícil, entonces a menos que se lleven todas en el momentito para ponerlas. Por lo tanto, no depende de la persona que yo pueda exigir una u otra, sino que debe depender de la disponibilidad que tenga el sitio de la vacunación. Doctor, y en cuanto al COVID a largo plazo, ¿hay muchos casos que se están registrando en el país? Bueno, es muy corto el tiempo para asegurarnos, hablar de estadísticas, pero sí se dan prácticamente los síntomas y signos especiales que se pueden dar, de que hablamos anteriormente, es decir, las secuelas, las consecuencias que puede el virus haber dejado en el órgano de la persona, tanto desde el punto de vista orgánico como de su salud mental. Eso se está dando. Tal vez no hay estadísticas en el país, pero yo creo que las autoridades están en este momentito analizando esas posibilidades y definir, así como lo mencionamos al principio, cuáles pueden ser las medidas precisamente para evitar, en términos de rehabilitación temprana, aquellos respiratorios, los cardiovasculares, los cardíacos y otras, y la salud mental, pues que no se descuida. Doctor, gracias por acompañarnos ¿Tan rápido? Esta noche. Tan rápido, pasó ya una hora, pero sobre todo dar respuesta a las interrogantes de nuestros televidentes. Bueno, siempre a la orden. Usted ya sabe pues, que estamos dispuestos a ayudar a la ciudadanía. Pues yo creo que es bueno. Yo siempre fui un didacta, he sido profesor de la universidad por 25, 30 años, he dado clases por todos lados. Y como me encanta la docencia, para mí esto es como una docencia más. Y para nosotros también, porque aprendemos mucho. Gracias, doctor. Gracias a ustedes por su sintonía. Por supuesto, su cita con nosotros el día de mañana.